quisiera que comencemos con un pequeño repaso, especialmente en atención, por un lado, a los que están por primera vez en esta clase, como también nos va a servir a nosotros para saber en qué momento de la vida del apóstol Pablo habíamos quedado. Bien, recuerden que nosotros habíamos organizado el curso en tres partes principales. La primera parte tenía que ver con una introducción, más que nada a la vida del apóstol Pablo. En la clase pasada nosotros lo que vimos fueron sus primeros años, donde él nació, donde él creció, cómo se educó, hasta el clase número 2. Vamos a ver qué fue lo que pasó inmediatamente después de su encuentro con Jesús, cómo él comenzó a crecer en los caminos de Dios, quiénes fueron los que le acompañaron en ese momento, cuáles fueron las circunstancias por las que le tocó pasar como un cristiano bastante nuevo. Y en la segunda parte de la clase de hoy vamos a ver las cartas que habíamos dicho la clase pasada, que tienen cierta similitud con lo que nosotros entendemos por cartas en el día de hoy, pero también hay ciertas diferencias de las cartas, por llamarlo de alguna forma, que encontramos en el Nuevo Testamento. Bien, eso es lo que vamos a estar viendo dentro de un momento en la clase de hoy. Bueno, este curso habíamos dicho que tenía tres partes. Recién acabamos de mencionar la primera. La segunda tiene que ver con una etapa del apóstol Pablo en el cual él comenzó a viajar por todo el mundo del Nuevo Testamento. Yo le puse por título Cartas que él escribió en libertad. En la próxima clase, Dios mediante el próximo miércoles, vamos a ver un poco acerca de su primer viaje misionero y las primeras cartas que él escribió, Gálatas y Tesalonicenses. Luego, en 2 semanas, vamos a ver el segundo y tercer viaje misionero y las cartas a los romanos y a los corintios. Y más adelante vamos a ver la parte final del curso, que nos habla también de la etapa final de la vida de Pablo. En la clase número 5 vamos a ver cómo es que él llegó a ser encarcelado, cómo lo trasladaron preso a Roma, luego de que él apela a César por su libertad, y vamos a ver cuáles son las cartas que él escribió en la prisión. Bueno, ustedes la pueden ver ahí en el PowerPoint. Fueron Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón. Estas cartas fueron escritas estando Pablo preso en Roma. Y en el último encuentro vamos a ver un poco acerca de lo que haya sucedido posiblemente luego de haber quedado libre, luego de haber estado encarcelado por primera vez. Vamos a hablar de algunas teorías que hablan de su último viaje misionero. Vamos a hablar también lo que la tradición nos cuenta acerca de cómo fue la muerte del apóstol Pablo, y vamos a ver cuáles son las últimas cartas que él en su segundo encarcelamiento escribe a colaboradores muy personales que para él eran prácticamente hijos espirituales, que eran Timoteo y Tito, y donde él le da consejos como de un padre a un hijo, de cómo eh, tenían que comportarse dentro de la iglesia de Dios. Pese a su juventud, ellos tenían que ser responsables y también tenían que ser ejemplos a otros. Bueno, entre otros consejos, estos son los que Pablo le escribió a Timoteo y a Tito. Bien, entonces hoy en la segunda clase vamos a continuar con lo que sucedió con la vida del apóstol Pablo luego de su conversión. Bien, vamos a avanzar un poco rápidamente por lo que fue la última clase para que nos sirva brevemente de un repaso. Cualquier cosa, si no se escucha también, ustedes me van avisando. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Simplemente quería destacar que entre el objetivo del curso, por supuesto, es conocer la vida de Pablo y que su vida y ministerio nos sirva de ejemplo y aliento para nosotros. No sé si alguien recuerda cuando en Hechos capítulo 9, Pablo tiene un encuentro con el Señor y luego debe ir a la ciudad de Damasco para poder recibir la vista. La persona que tenía que orar, que en este momento se me fue el nombre, para que Pablo recobrase la vista, el Señor le dice que no desconfíe de él porque él también había llegado a conocer del Señor y que él iba a mostrar cuántas cosas iba a tener que sufrir Pablo, ¿no? Pablo para servirle.
Y si nosotros hacemos un repaso a la vida y al ministerio del apóstol Pablo, vemos que él tenía mucho gozo en predicar la palabra de Dios, pero vemos que pasó por innumerables dificultades. Bien, esto es uno de los objetivos del curso. En el aula virtual está subida ya las diapositivas de la primera clase. Le agradezco a Ivana, que fue la que la pudo subir y la pudo compartir. Así que bueno, yo les animo especialmente a aquellos que es la primera clase que están participando, que lo pueden revisar con detenimiento. Bien, vamos a avanzar rápidamente porque es un repaso. Habíamos dicho que Pablo consideraba que repasar lo que él decía, especialmente las enseñanzas de las cartas, para él no era ninguna molestia volver a escribir otra vez o repetir lo que él ya había dicho, sino que para él era una alegría porque para los primeros creyentes y para nosotros, por supuesto, es útil para nuestra vida y para nuestra fe. Bien, habíamos dicho que entre algunos de los temas que vamos a ir tratando para poder entender un poco el mundo que se movía el apóstol Pablo, y vamos a ver un poquito de geografía, de lo que fue el Imperio Romano, de los judíos en ese tiempo, junto con la vida de Pablo y sus enseñanzas. Bien, seguimos avanzando. Esto fue lo que habíamos visto en la última clase. Habíamos visto que Pablo había nacido en una ciudad-puerto que se llamaba Tarso, y que era capital de la provincia romana de Cilicia. Fíjense que estaba bastante cerca de lo que era Siria y de lo que era Judea, que es precisamente donde acontecieron todos los sucesos del Nuevo Testamento. Bien, seguimos avanzando un poco más. Habíamos dicho que era un dato muy llamativo que en la ciudad había un tejido muy famoso que se producía allí, que era el silicio, y que se utilizaba especialmente para fabricar tiendas, por lo que nosotros intuimos que seguramente Pablo y su familia estaban en alguna forma vinculados con el comercio y con la construcción de tiendas. ¿Por qué? Podemos suponer esto con cierta seguridad, porque más adelante Pablo, para sostenerse en el ministerio y no ser carga a los hermanos, él se dedica parte del tiempo a fabricar tiendas. Bien, habíamos dicho que también Tarso era una ciudad con varias escuelas de filosofía y que tenía cierto perfil muy educativo. Bien, seguimos avanzando un poquito más. Bien, habíamos visto dónde quedaba, que era en un lugar que era una conexión importante entre el occidente y el oriente del Imperio Romano. Vimos un poquito lo que fue Roma, como comenzando de una pequeña ciudad en el centro de Italia, logró conquistar todos los territorios que rodean el mar Mediterráneo e inclusive mucho más allá. Habíamos visto que había tenido otra etapa bien marcada, monarquía, república e imperio, y habíamos dicho que esto era importante. ¿Por qué? Porque nosotros, fíjense que acá podemos ver gráficamente un poco las conquistas de cómo fue creciendo Roma en la antigüedad, y todavía no está completo porque siguió creciendo mucho más. Habíamos dicho que para estas conquistas se habría valido de su gran ejército, y destacábamos que la última etapa que habíamos visto del Imperio Romano era la etapa del imperio. Bueno, y lo que ustedes ven acá en pantalla son algunos de los emperadores que ejercieron su poder durante la época del Nuevo Testamento, y habíamos visto cómo en el relato, por ejemplo, del libro de los Hechos es mencionado por Lucas, así como también en el Evangelio son mencionados algunos de estos emperadores, dándonos una certeza histórica que lo que allí se relata no es un mito o no es un invento humano, sino que es un registro histórico de cuando el Hijo de Dios se hizo hombre en este mundo. Bien. Y aquí era donde habíamos quedado en la última clase y que por temas de tiempo por ahí lo habíamos pasado un poco por alto. Bien, durante los siglos primero y segundo del Imperio Romano se comenzó a generar una especie de periodo económico y político muy especial, en el cual Roma, el territorio en general, no tuvo quizás tantas guerras o peleas internas, sino que más bien lo que tenía eran luchas por conquistar nuevos territorios, y en el cual hubo una relativa tranquilidad y estabilidad social en todo el Imperio Romano.
que fue esto lo que produjo en todas las provincias que componían el Imperio Romano. Produjo una prosperidad económica, produjo un desarrollo cultural y también el crecimiento de las ciudades en ese tiempo. Dentro de un momento vamos a ver un poquito cuáles eran algunas de las ciudades más reconocidas del Imperio Romano. Bien. Esta etapa de Roma muchas veces conocido como la romanización, en la cual el imperio transmitió su forma de gobernar, su economía, su sociedad, su religión y su cultura a todos los territorios que fue conquistando. Fíjense que habíamos dicho que cuando Roma conquistaba un nuevo territorio, le compartía entre comillas, por decirlo así, su religión y su cultura, pero les permitía mantener a los países conquistados, a las naciones conquistadas, su propia religión y parte de su cultura, mientras que éstas no fueran en contra de la estabilidad del Imperio Romano. Bueno, esto recién lo acabamos de decir, que este periodo favoreció el desarrollo de las ciudades, el uso del latín, aunque recuerden que gran parte del mundo antiguo, la lengua por la que se regían y la que uno tenía que conocer para poder viajar con comodidad y para poder comerciar, no era tanto el latín, que era el idioma de los romanos de la ciudad de Roma o de Italia, sino era más el griego, que era, podríamos decir, el idioma común del imperio, de todas las provincias. Si ustedes recuerdan, cuando Jesús muere, se coloca, cuando él está en la cruz, se coloca un letrero sobre él que estaba escrito también en latín, junto con hebreo, y no recuerdo si era griego o arameo, en el cual se le reconocía al Señor Jesús como Rey de los Judíos. Bien, ¿por qué es importante mencionar esta parte, por más que parezca una clase de historia del secundario? ¿Por qué? Porque este periodo también permitió un gran desarrollo de los caminos y, como habíamos dicho, una gran estabilidad que favoreció los viajes y el intercambio de mercancías en el imperio. Bien, fíjense que durante aquel tiempo se construyeron un montón de caminos, hoy podemos decir caminos rústicos, pero para permitir la circulación de bienes y del ejército para que rápidamente se pudiese movilizar de un extremo a otro del imperio las legiones romanas y contender rebeliones que podían surgir, o también para prepararse para conquistar nuevos territorios. Porque esto es particularmente importante para la época del Nuevo Testamento. Porque si nosotros examinamos estos hechos, podemos ver que por el territorio que se movieron los primeros cristianos, estuvo totalmente favorecido por este desarrollo que impulsó el Imperio Romano. Tanto como podemos ver acá, los caminos, las calzadas que promovió, el idioma en común, el estar regido por ciertas leyes en común a lo largo de todo el imperio, a lo largo de toda la costa del mar Mediterráneo e inclusive un poco más allá, favoreció que el evangelio pudiese expandirse rápidamente por todo el imperio, inclusive pocos años después de la muerte del Señor Jesucristo, en Jerusalén ya había una iglesia establecida en la ciudad de Roma. Imagínense cuánto favoreció todo este periodo de paz romana para el progreso tan rápido del evangelio en aquellos tiempos. Bien, seguimos un poquito más. Bueno, acá tenemos un par de imágenes de lo que queda el día de hoy, y como recién dijimos, comunicaba a Roma con sus provincias, facilitaba tanto el comercio como el movimiento del ejército romano entre las diversas provincias del imperio. Bien, fíjense que lo que ustedes están viendo es como una especie de división del imperio romano, es siglos después, pero todavía cuando se mantenía unido todo el imperio romano, más adelante en el tiempo sería dividir en dos partes, pero es bastante parecido a lo que sucedía en el siglo I, y ustedes pueden ver que inclusive las provincias estaban divididas en una especie de que se podríamos llamar supraprovincias o mini administraciones que se llamaban diócesis, y fíjense que todas las provincias, por ejemplo, que
en la cual suceden los eventos bíblicos sería la provincia de Oriente. Fíjense que estaba la provincia de Egipto, la provincia de África, la de Italia, la de Hispania por España, Galia por Francia y Britania por Inglaterra. Bien, y fíjense que estaba también la provincia de Asia, cuya ciudad más importante era la ciudad de Éfeso. Y todo lo que podía ser la diócesis de Oriente, la ciudad más grande era la ciudad de Antioquía, y acá en Egipto era Alejandría. Bien, vamos a seguir avanzando un poquito más. ¿Y qué era lo que sucedía con los judíos en este momento del Imperio Romano? Bueno, ellos estaban dispersos por casi todo el imperio. Muchos no conocían, especialmente los judíos, podríamos decir, de segunda generación. Ustedes ven el mismo fenómeno que sucede con la gente que se va a Estados Unidos, que sus hijos no hablan español, sino hablan inglés. Bueno, muchos de los hijos que habían emigrado casi no dominaban, excepto que lo aprendieran en la sinagoga, el idioma hebreo, sino el idioma que yo usaba era el idioma griego. Se dedicaban por lo general a actividades comerciales, se reunían en sinagogas para mantener su identidad religiosa y cultural. ¿Y por qué este dato es importante? Porque cuando el apóstol Pablo, lo vamos a ver más adelante, cuando él comienza a viajar, el primer lugar que iba a una nueva ciudad que él avanzaba era a una sinagoga en un día sábado, porque allí se juntaban todos los judíos emigrados de esta ciudad. Y se animaba a que se mantuvieran todas las fiestas especiales del pueblo judío y que se pudiese viajar al menos una vez, no sé si en la vida, capaz uno puede decir con un tiempo más corto, una vez al año que pudiesen viajar a la ciudad de Jerusalén, porque allí era donde estaba el templo de Dios. Bien, y precisamente por esta gran cantidad de emigrados que tenía el pueblo judío, tenían una versión propia del Antiguo Testamento, traducida al idioma griego, que se conoció como la versión de los 70. Bien, vamos a avanzar un poquito más. Y fíjense, como dato de color, cuando en Hechos capítulo 2, luego de que el Señor Jesús asciende y comienza la iglesia y al poco tiempo desciende el Espíritu Santo, fíjense que se habían congregado muchos judíos de las provincias y de las naciones que inclusive no estaban incluidos en el Imperio Romano en Jerusalén para participar de las fiestas judías. Y fíjense que cuando el Evangelio se comienza a transmitírsele a estos peregrinos que están circunstancialmente en Jerusalén, fíjense que allí se mencionan muchas de las provincias del Imperio Romano, como Asia, Frigia, Panfilia, fíjense, Egipto, Creta, Roma, y también algunas de las naciones que estaban cerca de Israel, como Partia Media, Elán o Arabia. Bien, entonces podemos ver que quizás pueden parecer datos por ahí un poco que muy históricos, pero es que precisamente eso es lo que sostiene el Nuevo Testamento, que relata eventos históricos de cómo Dios actuó en la historia. Bien, entonces allí vemos un poco cómo se fue expandiendo el Evangelio de a poco en aquel mundo antiguo. Luego del ascenso del Señor Jesús, un dato muy importante, los apóstoles se concentraron a predicar a los judíos en todo el territorio de Israel. Y luego cuando comenzaron las persecuciones, hubieron algunos que comenzaron a predicar en Samaria, algunos discípulos comenzaron a predicar en Samaria, y hubo otros que tuvieron, por decirlo entre comillas, tuvieron el atrevimiento y la valentía de cuando llegaron, por ejemplo, a Antioquía y mucho más allá, de comenzar a predicarles a aquellos que no eran judíos, de transmitirles la buena noticia que Dios había enviado a su Hijo para salvar al mundo. Bien, entonces vemos cómo el Evangelio desde Jerusalén, como habíamos visto la clase pasada, como decía Hechos 1:8, pasando por Jerusalén, por todo Israel, por Judea, por Samaria y hasta el último de la tierra. Bueno, tuvo un inicio parecido a esto. Bien, esto, bueno, ya lo habíamos pasado, era un poquito de lo que habíamos comentado, y habíamos dicho algo particular, que Pablo era fariseo, que luego de su niñez, ya casi en el comienzo de su adolescencia, su familia lo manda a Jerusalén para estudiar a los pies de un famoso maestro de la ley judía que se llamaba Gamaliel,
como más adelante, ya siendo un joven mayor, cerca de 30 años, vemos que él consciente con la muerte de Esteban, vemos como él trabaja, por decirlo de alguna forma, para el Sanedrín, que era el órgano gobernante religioso judío, y cómo de esa forma hasta él incluso llega a perseguir a los primeros discípulos fuera del territorio de Israel hasta la ciudad de Damasco. Allí en la ciudad de Damasco, aproximadamente a 5 o 6 días de Jerusalén, a 260 kilómetros de Jerusalén, Saulo tiene un encuentro personal con el Señor Jesús, y vimos que Saulo tenía un carácter tal que habíamos dicho que si quizás, por más que le hubiesen predicado a los 11 apóstoles, le hubiese costado convertirse, y esto lo vamos a ver un poco después, que fue también lo que sucedió luego de su conversión, y por qué les acabo de decir esto. Y tuvo que ser precisamente el Señor Jesucristo quien se le apareció en persona para que Pablo pudiese abrir los ojos y reconocer que Jesús era el Mesías. Bien, seguimos avanzando un poquito, y bueno, hasta acá era donde habíamos llegado a la clase pasada, habíamos pasado por las ciudades de Tarso, Jerusalén, y luego habíamos quedado en Damasco. Bien, habíamos tenido una pequeña reflexión, y donde yo quería que continuáramos hoy era de cómo siguió un poco la historia de Pablo. Bien, cómo siguió la historia de Pablo luego de su conversión. Fíjense que acá hay un pequeño resumen con fecha aproximada, por ejemplo, del nacimiento de Pablo en el año 5, cómo llega él a ser ciudadano del imperio por nacimiento, cómo entre el año 15 y el año 20 él se traslada a Gamaliel y a Jerusalén. Estas son fechas aproximadas. Luego pueden ver también del lado derecho algunos eventos históricos. Esta información la conseguí en una página de internet. Luego por ahí, si a alguien le interesa, me la pide, y también la puede revisar todo el gráfico completo. Bien, fíjense que estuvo presente cuando apedrearon a Esteban. Era un perseguidor de la iglesia y se convierte en camino a Damasco, y va a Damasco. Recuerden que hoy teníamos que leer un pasaje que estaba en Gálatas capítulo 1 y que nos relata un poco qué fue lo que sucedió luego de su conversión. Bueno, yo copié un pedacito de ese pasaje acá. Fíjense lo que dice Pablo, ¿no? Porque ya habéis oído de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Bueno, que era lo que habíamos visto en la clase pasada. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, entre los que no eran parte del pueblo de Israel. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén con lo que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Si nosotros prestamos atención, luego que él se convierte, hay un periodo del tiempo que él pasa en Arabia. Arabia era toda la zona desértica que estaba hacia el este de Damasco. Y la gran mayoría de los estudiosos coincide en que todo ese periodo que él pasa en Arabia fue más que nada un periodo de reflexión. Imagínense que Pablo había llegado a consentir con la muerte de Esteban, había perseguido a la iglesia, no era, no era una persona que tenía un carácter muy maleable por Dios hasta ese momento, hasta que él le llega a conocer. Y seguramente su cabeza y su corazón estaba todavía confundido con muchas enseñanzas que él había recibido durante su niñez, durante su adolescencia, y también con cosas que le habían transmitido sus superiores, por decirlo de alguna forma, o que le habían enseñado incorrectamente los fariseos, hasta que él tiene un encuentro personal con Jesús, y la gran mayoría sostiene que ese tiempo, que es casi de 3 años, en el cual él pasa entre Arabia y Damasco, le sirvió para reflexionar todo lo que fue su experiencia de conversión. Imagínense que la conversión puede ser, en cuanto a la salvación, algo instantáneo, pero seguramente hay cosas que Dios va a cambiar toda nuestra vida, y hay cosas específicas que Dios va a cambiar inmediatamente, y hay otras cosas, como seguramente era
el pensamiento y toda la teología que había absorbido Pablo hasta ese momento debía ser renovada, debía enfocarse en el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en el Señor Jesucristo. Bueno, la gran mayoría coincide que todo eso fue un periodo de, más que nada, de reflexión y de preparación personal de Pablo. Fíjense que, como alguien dijo, como un árbol fuerte no crece de un día para el otro, de una noche para otra noche, así también un siervo como el apóstol Pablo tampoco fue de un día para el otro que él llegó a transformarse en el apóstol que hemos conocido más adelante. Tuvo un primer momento de conversión, tuvo un primer momento de crecimiento, también vamos a ver de prueba, y personas también que lo apoyaron en su caminar con Dios. Bien, seguimos avanzando un poco más. Fíjense que luego de estar él 3 años en el desierto, Pablo va a Jerusalén. Esto es lo que nos comenta también Gálatas 1. Dice, luego de 3 años subí a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé con él 15 días. Fíjense la atención que tuvo Pedro con él, ¿no? Vio a este hermano que seguramente había procesado gran parte de su conversión y aún así seguramente tenía algunas dudas, y se tomó 2 semanas para estar con él y para seguramente explicarle más acerca del camino de Dios. Y él dice, no había ninguno de los otros apóstoles, solo a Santiago, el hermano del Señor, y te aseguro ante Dios que lo que te escribo no es mentira. Bien, fíjense que también Lucas nos cuenta un poco qué fue lo que sucedió cuando Pablo llegó a Jerusalén. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo sin creer que fuera realmente un discípulo. Pero Bernabé, y fíjense que aquí quisiera hacer una pequeña pausa, porque Bernabé era un judío que era originario de Chipre, de esa isla grande que está frente a Judea y también frente a Tarso, y que aparentemente se había trasladado a vivir en Jerusalén. Bueno, Bernabé se convierte, comienza a crecer, seguramente estando atento, como dice Hechos 2, 42, estando atento a todas las enseñanzas de los apóstoles, y cuando Pablo llega a Jerusalén y nadie lo quiere recibir por el miedo que tenían que fuese un engaño, Bernabé lo toma y lo lleva ante los apóstoles, y Bernabé llega a ser muy importante en esta primera parte de la vida de Pablo porque lo llega a acompañar en su crecimiento, y Pablo les presenta al apóstol y le cuenta cómo él se había convertido, cómo en su viaje a Damasco había visto al Señor, cómo éste le había hablado, y cómo también había comenzado a anunciar el Evangelio allí en la ciudad de Damasco sin ningún temor. Bien, seguimos avanzando un poco más y vamos a ver que él estaba con ellos, con los apóstoles, con los discípulos en Jerusalén, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Pero fíjense que ya desde un comienzo podíamos ver el llamado que Pablo tenía, quizás por su crianza, por el idioma que él dominaba. Fíjense que él, a los primeros que quería convertir o a los que le quería predicar, eran a los judíos de habla griega. Y en Hechos 9, que él disputaba con los griegos. Los trataba de convencerlos, de demostrar con la escritura que Jesús era el Hijo de Dios, pero fíjense que estos procuraban. Corte el papa, corte, se rae todas las plantas. Bien, y cuando supieron esto los hermanos, creo que hay alguien con el micrófono abierto, fíjense que cuando supieron esto los hermanos, le llevaron a Cesarea y le enviaron a Tarso. Cuando los judíos de habla griega comenzaron a tramar matar a Pablo, que seguramente causaba un gran revuelo allí en Jerusalén, porque alguien que perseguía a la iglesia de Dios se había convertido, y no solo se había convertido, sino que ahora quería predicar y convertir a aquellos que antes había perseguido. Corriendo peligro la vida de Pablo, los hermanos lo llevan hasta el puerto de Cesarea y de ahí lo envían a la ciudad donde seguramente estaba su familia, todavía a la ciudad de Tarso. Bien, y fíjense que más adelante Pablo es llamado por Bernabé
para ir a la ciudad de Antioquía. ¿Por qué sucede esto? Acá les voy a contar un poquito más. Cuando los apóstoles en Jerusalén ven que el evangelio se había comenzado a propagar más allá del territorio de Israel, especialmente una ciudad muy grande, que era considerada literalmente la tercera ciudad del imperio, que era Antioquía, que estaba en la provincia romana de Siria, envían allí a Bernabé para que colabore con la iglesia. Y como Bernabé vio seguramente que era una gran tarea, Bernabé manda a buscar a Tarso, a Saulo, y lo lleva a Antioquía. Y dice que la Biblia, que Saulo, que Pablo y que Bernabé se con la iglesia en Antioquía, que era una ciudad que no era parte de Israel, y enseñaron a mucha gente. Fíjense cómo Pablo se comienza a colaborar con Bernabé, dice, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos, que eran una especie de Cristos chiquititos, por primera vez en Antioquía. Y fíjense que más adelante dice que hubo una gran hambre, que fue anunciada por unos profetas, que iba a venir en la tierra, y la cual sucedió, que da Lucas un dato histórico en el tiempo de Claudio, y entonces los discípulos de la ciudad de Antioquía, dice que comenzaron a recolectar una ofrenda, cada uno conforme a lo que tenía, y determinaron enviar un socorro, una ofrenda a los hermanos de Judea. Dice, para lo cual, en efecto lo hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Y vamos a ver un poquito más adelante, fíjense que acá yo lo he puesto en Hechos 11:25, por cuestión de tiempo yo le voy a pedir que ustedes los puedan buscar después. Fíjense que en Hechos 12:25 no solamente regresan Bernabé y Saulo a Antioquía, sino también llevan a Juan Marcos, que era pariente de Bernabé, un joven que quería colaborar con Bernabé, y con Saulo lo llevan también a Antioquía. Bien, hacemos ahora una pausa, espero que no se haya entrecortado mucho, y quisiera saber si se va comprendiendo hasta el momento. Bien, buenísimo. Entonces, recuerden, en lo que es la vida del apóstol Pablo, hemos quedado casi hasta el momento que él junto con Bernabé están trabajando en la ciudad de Antioquía. Todavía ellos no han comenzado los viajes misioneros. Eso ya lo vamos a ver en la clase número 3. Bien, y lo que yo le quería compartir ahora como segunda parte, si no hay una pregunta sobre esta primera parte, quisiera que veamos un poco sobre las formas de las cartas de aquellos tiempos, porque fue precisamente el instrumento que Pablo usó para difundir la palabra, que fue el lenguaje escrito, y que seguramente en ese momento saber leer y escribir era un privilegio, no era algo que todos conocieran. Entonces vemos que Pablo también puso sus talentos al servicio de Dios y a la causa del Evangelio. Bueno, vamos a comenzar con esta segunda parte. Estoy ya acá atento al tiempo para no pasarme mucho. Cualquier cosa, por ahí si nos queda alguna parte pendiente de esta segunda parte, bueno, vamos a retomar en la próxima clase. Bien, vamos a ver más que nada el género literario que usó Pablo en sus escritos, en el cual también lo podemos llamar epístolas. Bien. Y uno podría preguntarse, pero ¿qué es una epístola? Bien, básicamente era una carta que abordaba un problema o una situación específica con el propósito de alentar, enseñar o corregir. Obviamente que Pablo no era el único que usaba cartas, y muchos de los estudiosos más antiguos han encontrado cartas que se enviaban durante la época del Imperio Romano, y es llamativo cuando uno puede leer una carta de esa época. Es muy parecido en cuanto no al propósito ni a la situación, pero sí en cuanto al lenguaje y a la forma de saludar y de tratar a las demás personas, a la forma que Pablo las utiliza en sus escritos. Bien,
Del apóstol Pablo tenemos 13 escritos en el Nuevo Testamento. Fíjense que sus cartas podían principalmente o estar dirigidos a una iglesia, de las primeras iglesias que iban surgiendo en el Imperio Romano, como también a una persona en específico que la había conocido, o hasta inclusive quizás también escribir, como si no recuerdo mal el caso de los Gálatas, como una iglesia que él no conocía, pero que sabía de la existencia de esta iglesia. Bien, fíjense que es el género dominante del Nuevo Testamento, en el cual 13 epístolas, 13 cartas son de Pablo, luego también hay otras cartas que son de otros apóstoles, y en total son 21 epístolas, 21 cartas también podríamos llamarlo, luego vamos a ver una pequeña diferencia, sobre 27 que son el total de escritos del Nuevo Testamento. Bien, fíjense que acá hacemos como un pequeño resumen, ¿no? Fíjense que, por un lado, tenemos cuáles son las cartas que Pablo escribe a las iglesias. Y fíjense que hubo, hubo iglesias que, por supuesto, estaban establecidas por lo general en la ciudad con su mismo nombre. Por ejemplo, su carta a los romanos era una iglesia que estaba en la ciudad de Roma. Su carta a los corintios era una iglesia que estaba en la ciudad de Corintio, y sí, sucesivamente. Por ahí se dice que quizás la carta a los Efesios haya sido más que nada una carta circular, porque en su encabezado hay algunos manuscritos que falta específicamente a los Efesios, y por ello también algunos dicen, no, capaz que esa fue una carta circular a un grupo de iglesias. Bien, pero por un lado entonces tenemos las cartas que Pablo escribió a ciertas iglesias, algunas a las cuales escribió más de una vez, como el caso de la iglesia en Corinto y la iglesia en Tesalonicense. Y por otro lado, tenemos las cartas que Pablo escribió a personas, como a dos colaboradores de él, Timoteo y Tito, y como a una persona que vivía en la ciudad de Colosas, a Filemón, por un pedido muy particular. Bien, y luego tenemos las cartas de otros apóstoles u otros discípulos, y fíjense que la única que está sin identificar el autor es la carta a los hebreos. Hay muchas teorías, que en otro momento se prestará el tiempo para mencionarlo, pero junto con los hebreos están Santiago, del apóstol Santiago, Pedro, cartas de Juan y cartas de Judas, apóstol, no de Judas que traicionó al Señor. Bien, seguimos avanzando un poquito más. De todos los géneros literarios, es el que más se parece a un sermón, hablando de una epístola, ya que ambos son creados para abordar situaciones específicas, argumentan ideas y emplean cierto material de apoyo, tales como ilustraciones y citas, sobre todo del Antiguo Testamento o de algún suceso que era bien conocido, siendo ambos claramente auditivos. ¿Qué es lo que queremos decir con esto último? Que las cartas, especialmente las de carácter personal y eclesiástico, salvo algunas pequeñas excepciones, estaban escritas para ser leídas y escuchadas en una iglesia. Y a las cartas, por lo general, se las leía entera. Por ahí es algo que a nosotros, por la forma en que se ha dividido, quizás para ser más fácil recordar ciertas partes o versículos que son de bendición para nosotros que quisiéramos recordar, pero originalmente una carta, especialmente en las cartas pequeñas como la carta de Filemón, literalmente podía caber en una hoja A4, y imaginarnos que abajo va la firma de Pablo, y estaban pensadas precisamente para transmitirse en forma oral. Bien. Ahora sí, vamos a ver una pequeña diferencia entre epístola y carta. Bien, podemos decir que por un lado las epístolas eran más formales, por lo general también eran más largas, y estaban dirigidas generalmente a un auditorio más amplio, como podría ser una iglesia o un grupo de iglesia. Y por otro lado teníamos las cartas, que eran de carácter más personal, eran un poco más informal, quizás hasta estaban escritos de un modo
no por decir apresurada que es incorrecta, pero sí de un modo quizás más coloquial, y que eran más cortas y estaban dirigidas a una persona en particular. Recuerden que todas estas cartas, y recuerden que siendo Pablo el apóstol a los gentiles, estaban escritas en griego. Bien. Bueno, la mayoría del Nuevo Testamento se puede ubicar en una escala, fíjense, con los extremos en Filemón y Romano. Filemón quizás como la carta más personal que escribe Pablo, y la carta más pequeña, y en el otro extremo tenemos, podríamos decir, una formal en el cual está mucho más argumentada la enseñanza. Transmitir es literalmente casi como si fuese lo que uno podría decir como un sermón escrito o un catecismo escrito. Gracias, Señor. Gracias. Muchas gracias por tus palabras tan hermosas, hermano pastor. Muchas gracias. Estoy muy agradecido de escuchar las palabras que nos has dicho, porque a mí me llena de satisfacción. Me llena de satisfacción y de alegría la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios, Señor. Bien. Bueno, gracias a Dios por su palabra. No sé si se entrecortó. A mí me salió un mensajito de conexión inestable, pero bueno, se fue. Así que creo que nos están quedando un par de minutitos. A ver, salgo un momento para poder verla ahora sí. Y seguimos con las cartas. Cualquier inconveniente con el audio me están avisando bien. Bueno, seguimos avanzando. Habíamos comentado que en los extremos podemos ubicar quizás más como una carta personal a Filemón y más en el formato de epístola a Romanos. Bien. Bueno, acá tengo un pequeño ejercicio, pero para que sea más sencillo y para que tampoco tiempo, lo vamos a hacer todos juntos. El que sienta por ahí que tiene la respuesta, nos va diciendo si lo que tenemos acá se acerca más a una definición de carta o a una definición de epístola. Bien, 1 Corintios, y acá quiero escuchar el audio a todos, y si alguien, bueno, escribe por el chat, yo le voy a pedir a Benjamín o algún hermano o hermana si nos puede leer cuáles son las respuestas que nos van acercando por el chat. Por ejemplo, 1 Corintios, ¿se acerca más a la definición de carta o a la definición de epístola? Epístola. Epístola. Muy bien, excelente. Tito. Carta. Carta, muy bien. 1 Timoteo. Carta. Muy bien, excelente. Efesios. Es persona. Es carta. 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 Sí, podría ser algo intermedio porque no es tan largo quizás como Romanos o Corintios, pero creo que se acerca quizás un poco más a la forma de la epístola, porque no era para una persona, para una sola persona, una persona específica, sino era para una iglesia o para un conjunto de iglesias. Y Gálatas, ¿qué les parece? ¿Carta o epístola? Según lo que dijiste, epístola. Muy bien. Entonces, podemos ver que es como una pequeña distinción que nosotros tenemos entre las mismas cartas que escribió Pablo. Y si nosotros vemos cuál es el orden en el cual están colocados en el Nuevo Testamento, podemos ver que quizás el orden tiene que ver más que nada con el tamaño. ¿Cuál es la primera carta de Pablo que encontramos? Romanos. Claro, Gálatas fue la primera que se escribió. Pero fíjense que en el Nuevo Testamento, en el orden que está colocado, es como que si se hubiese tratado de colocar primeramente las cartas o las epístolas más grandes, mejor dicho, las epístolas, y dejando las cartas hacia el final. Luego vamos a ver que también el orden que tiene en el Nuevo Testamento quizás varía un poco si lo analizamos
por la fecha de escritura. Seguramente la primera que aparece no fue la primera escrita, sino puede estar entre Gálatas y Tesalonicenses, las primeras cartas que escribió Pablo. Bien, vamos a avanzar un poquito más, así no alcanza el tiempo. ¿Por qué fueron tan usadas? Fíjense que en aquel tiempo no existía un correo formal. Muchas veces las cartas o las epístolas se iban llevando por personas, por hermanos que viajaban de un lugar a otro. Podía ser por motivos personales, comerciales, o hasta inclusive específicamente con ese propósito, ¿no? Con el propósito de llevar esa carta a una iglesia nueva y que estaba creciendo. Fíjense que las cartas tenían un gran peso en aquel tiempo. Hoy uno podría decir, bueno, qué bueno sería escuchar a Pablo, a Pedro y a Juan en Zoom. Bueno, no era una posibilidad que tenían los hermanos en ese momento, sino que escuchar la lectura de una carta era literalmente escuchar directamente la enseñanza de los apóstoles y reconocer su autoridad. Y estas cartas o epístolas se usaban para corregir los problemas que las iglesias nuevas enfrentaban y también aprovechaban especialmente a la iglesia que estaban sufriendo persecución de llevarles aliento. Bien, avanzamos un poquito más. Fíjense que una parte central de las cartas o de las epístolas es lo que se denomina la ocasión, que podríamos decirlo en términos más sencillos, el motivo por el cual sucede o se escribe esa carta o esa epístola. ¿Por qué? Bueno, eso es lo que responde a lo que sería la ocasión. Bien, ningún género aborda tan claramente situaciones específicas u ocasiones. Surgen como una respuesta a esas necesidades, por lo tanto, como buenos intérpretes, debemos conocer tanto como sea posible los antecedentes que la generaron el autor y los destinatarios. ¿Qué es lo que queremos decir esto? Que sería lo ideal, aunque hoy estamos separados por 2000 años, pero fíjense que en aquel momento, cuando se escribía una carta, y digamos que nosotros fuésemos miembros de la iglesia de Tesalonicenses, por ejemplo, todas las cosas que el apóstol transmitía como contexto de la ocasión o del mensaje central en esa carta, a nosotros que vivíamos en Tesalónica nos eran muy conocidos, pero para personas que viven 2000 años después, hay algunas cosas que quizás no están tan claras y que hacen al contexto de la carta y que son útiles para poder comprenderla. Es por eso cuando nosotros leemos una carta, siempre nos es muy útil conocer cuál era la situación por la cual pasaba esa iglesia, en qué momento de su vida le escribió Pablo, y qué es lo que dice acerca de los destinatarios. Yo había observado que hay muchos hermanos que tenían el hábito de imprimir toda una carta como si fuera literalmente una carta, sin los números de los versículos, y poder leerla tal y como el apóstol Pablo quiso transmitirla. Y hay muchos también hermanos que para intentar ponerse en contexto muchas veces leen la primera parte y la última parte de la carta, en la cual se mencionan, por ejemplo, los destinatarios, cuando Pablo los saluda y luego cuando Pablo los despide. Bien, luego vamos a ver un poquito más acerca de las formas de las cartas. Bien, bueno, esto quizás por ahí usamos nuestra imaginación a Pablo escribiendo en una mesa, quizás muy parecida a la que tenemos nosotros, pero es para ver, ¿no?, cómo Pablo tenía una gran preocupación por las iglesias, y él incluso estando en viaje o estando en cárcel, no dejaba de orar ni de preocuparse y alentar, aunque sea en forma escrita, ya que no había Zoom ni había email, sino era a través de las cartas, por lo cual él hacía llegar su aliento y también sus palabras de corrección a las primeras iglesias. Bien. Bien, bueno, un consejo sería, por ejemplo, siempre tener presente en qué momento de la vida de Pablo ocurre la autoría de esa carta, y bueno, y por ello es útil siempre tener a mano una biografía del apóstol Pablo. Y también conocer, como vemos muy poquito en el curso, pero los animo a seguramente aquellos que tengan curiosidad y tengan un poquito de tiempo, a conocer siempre un poco más de la geografía y de la organización del Imperio Romano, que era la sociedad en la cual Pablo se movía en aquel tiempo.
Bien, bueno, fíjense que acá está lo que yo les comentaba hace rato, está literalmente cuál es el nombre de la ciudad en la cual había una iglesia a la cual Pablo le escribe, ¿no? Roma, Tesalónica, Filipos, Corinto, Éfeso, Colosas y Galacia. Bien, vamos a avanzar un poquito más. Fíjense que por lo general las cartas se organizan en esta forma. Contienen mucha teología y alientan sobre todo a revisar nuestra creencia y compromiso con Dios y Jesucristo. Y fíjense que, por ejemplo, los primeros capítulos, luego en el cual que Pablo por lo general saluda a la iglesia y ora por la iglesia, todo en formato escrito, por llamarlo de alguna forma, en los primeros capítulos de todas las cartas, y especialmente de las epístolas, Pablo transmite enseñanza. Fíjense que en Romanos, de 16 capítulos, 11 se dedican a la enseñanza. En Gálatas, 4 de 6, enseñanza, y Efesios, 3 de 6, enseñanza. Mientras que los últimos capítulos, por lo general, él lo dedica a atender o a responder temas más de vida cristiana y que tenían que ver con alguna cuestión que quizás sucedía en la iglesia local a la cual él estaba escribiendo. Bien, avanzamos un poquito más. Fíjense que, bueno, este era un ejercicio que creo que sí tenemos tiempo. A ver, sí, bien. Bueno, aquí como hace rato, yo le voy a pedir que puedan leerlo, unos 30 segundos, léanlo, y es un ejercicio de conectar lo que está en la parte izquierda con lo que está en la parte derecha. Así que bueno, leamos un poquito, nos tomamos 30 segundos para poder leerlo, y luego, entre todos, vamos a tratar de conectar la carta o la epístola con su ocasión principal. Bien. Bueno, comenzamos, por ejemplo, con... A ver. Para que sea quizás un poco más sencillo. Vamos a comenzar con Primera y Segunda Timoteo. Bien, Primera y Segunda Timoteo, ¿con cuál creen que se correspondan? ¿Con A, con B, con C, con D o con E? ¿Con cuál piensan ustedes que se corresponda las cartas de Pablo a Timoteo? ¿Con A, con B, con Con C, la A. con D? Muy bien. Ah, ¿Por qué? yo Porque, también dije excelente, ¿por qué? Porque el objetivo de Pablo era joven. alentar a un colaborador joven, precisamente Timoteo. Bien, vamos con Corintios. ¿Cuáles piensan ustedes que sería el motivo principal de la carta a los Corintios? Nos está quedando B, C, D y E. ¿Cuál les No parece? sé. Muy bien, excelente. ¿Por qué? Porque dice corregir problemas de comportamiento en la iglesia. Vemos que había muchos problemas y mucho mal entendimiento con el tema de los dones en la iglesia de Corintio. Bien, vamos a la carta de Santiago. Bien, ¿con cuál les parece que se corresponde la carta de Santiago? Con el A B. ver, ¿D o E? Bien, B, de bebé. muy bien. ¿Por qué? Porque es una carta bastante práctica, en el cual lo importante es recordar que lo importante no solamente era tener una fe, por decirlo así, teórica, sino vivirla en los hechos. Bien, Romanos, nos está quedando D y E. ¿Cuál les parece que sería la más adecuada para Romanos? D. De, Muy bien, excelente. ¿Por qué? Porque Romanos es prácticamente un catecismo que podríamos decir explica todo el evangelio, todo el proceso de conversión de una persona, cómo somos todos culpables ante los ojos de Dios y cómo Jesucristo por su muerte nos justifica delante de él. Vamos a decir cosas sobre Romanos más adelante. Y Gálatas nos está quedando una sola que es de. muy bien. ¿Por qué? Porque Pablo llama la atención sobre un mal entendimiento del Evangelio, ya que se habían acercado a algunas personas y confundieron la fe de algunos hermanos. Bien, seguimos avanzando y creo que ya vamos
terminando. Creo que esto, el tema de la forma, creo que va a ser bueno de que lo podamos dejar para la próxima clase, y allí ya comenzamos a ver lo que serían las primeras cartas, que son Gálatas y Tesalonicenses. Bien. Bien, bueno, ahí estamos de vuelta. Espero que no se me haya entrecortado. Sepan disculpar si ha sido así. Así que bueno, no sé si sobre estas partes quizás ha quedado por ahí alguna duda. Ahí lo veo también a José Luis y a Benjamín. Seguramente si surge alguna duda, ellos también nos pueden estar explicando. Así que no sé si ha quedado alguna pregunta, si no, era más que nada, bueno, recordarles. Ah, bien, perfecto. Quería recordarles que en los próximos días, yo le voy a pasar a Ivana el PDF compartido hoy, así se va a estar subiendo. Y bueno, mi parte, bueno, les animo a que podamos estar en el próximo encuentro, y bueno, sigamos hablando. Yo la verdad que me alienta un motor por ahí leer de la vida de Pablo, así que bueno, seguramente para todos nosotros es igual. Y ahí lo veo a José Luis, así que bueno, yo le voy a dejar en las últimas palabras, y si podría cerrar con una oración. Creo que tiene micrófono José Luis. A ver. ¿Puedo hacer una preguntita, perdón? Sí, 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 sí. ¿Puedo? En una de las diapos, cuando hablabas de lo que eran las epístolas y las cartas, planteaste que es el género más parecido a lo de un sermón. En esa diapo estoy preguntándote, y pusiste que argumentan ideas y emplean material de apoyo, tales como ilustraciones y citas. Creo entender lo que sigo, pero quería que me lo aclararas. Que vos pusiste que son ambas claramente auditivas. ¿Te referías a la terminología que utilizan y que tiene que ver con esto de la tradición oral y de que se leían todo el tiempo? Sí. Te quedaste duro. Ahora sí. No, estás duro. Oh. Bueno, no importa después, otro día. Claro, no, pero es cortito, se me entrecortó un poco, pero era simplemente para destacar lo que habíamos comentado el año pasado, que cerca de un 10%, o sea, eso dicen los estudiosos, ¿no? Que cerca del 10% del Nuevo Testamento es una cita del Antiguo, y especialmente se ve cuando Pablo escribe a los romanos, se ve mucho, y se ve también en la carta que no sabemos si de Pablo, la carta de los Hebreos, que se toman muchos pasajes del Antiguo Testamento para explicar precisamente los sucesos que habían acontecido en la vida del Señor Jesús y el cumplimiento de ciertas profecías del Antiguo Testamento. Así como también Pablo en Romanos habla acerca del perdón y de la justificación por fe, creo que si no recuerdo mal, tomando algunos pasajes de algunos salmos que escribió David luego de pecar, pero que en el contexto que Pablo lo retoma, hace ver que nadie es justo delante de Dios sin su perdón, y que es precisamente el que nos justifica por la